Escarcia, tengo 20 años y actualmente soy miembro de la Iglesia Bautista Monte Olivos en Cadereyta Jiménez, Nuevo León, México. Quiero dar gracias a la hermana Laura Torres por darme la oportunidad de poder enseñar esta clase. Dios habló a mi vida y me gustaría compartirla con ustedes. Espero que también sea de bendición, abarcando el tema de vasijas de barro. Y es un tema muy bonito, muy extenso, que cada una puede compartir experiencias, testimonios, ¿verdad? Historias en la Biblia que nos pueden hablar acerca de cómo Dios, siendo el alfarero, puede transformar a cada uno como una pieza especial, como una pieza única, ¿verdad? Pero todo lleva un proceso. Hermanas, las vasijas de barro son unas piezas hermosas y también muy delicadas, pero que también llevan un proceso muy largo, un proceso que puede llegar a ser cansado. Pero, ¿qué pasa si esa pieza que se ha dedicado mucho tiempo en formarse, que se ha llevado a cada detalle para que pueda salir bien, para que pueda salir una pieza apta, no sale como el alfarero espera? O más bien llega algo, ¿verdad? En el proceso que hace que salga defectuosa o que se quiebre esa pieza. Bueno, en ese momento el alfarero tiene el tiempo de volver a formar esa pieza, la quiebra, ¿verdad? Vuelve a hacer el barro, vuelve a formar todo delicadamente, mucho mejor, ¿verdad? Pero todo eso lleva un proceso y todo eso lleva tiempo, lleva un momento en que puede llegar a ser cansado, pero al final de todo, al final de cuentas, llega a ser una pieza única, una pieza perfeccionada, ¿verdad? Aun cuando todo parecía que no había buen material para formar una pieza, el alfarero siempre va a lograr hacer lo que se espera. Y así es lo que Dios puede hacer con nosotros. Puede llegar a ser una pieza hermosa, una pieza única, a pesar de que haya grietas en nuestra vida o a pesar de que sintamos que no hay mucho material para que Él pueda formar una buena vasija de barro. Y el día de hoy quiero hablarles acerca de una historia que es muy bonita, muy conocida, pero que puede hablar a nuestra vida de diferentes formas. Y esta historia está en el libro de Juan, capítulo 6. Me gustaría leer con ustedes el versículo del 5 al 9. Si me gustan acompañar con su Biblia ya en sus casas. Dice Juan 6 del 5 al 9. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Primeramente podemos ver, hermanas, a un Dios, que podemos ver a Jesús, al Señor, al Creador del universo, tener amor y compasión por una multitud que estaba ansiosa por escucharle, que quería venir a Él. Aquí no menciona, ¿verdad?, la razón por la que querían venir. Tal vez había enfermos, tal vez había hermanos que querían suplir una necesidad. También había personas que querían conocer más de Jesús o querían conocer más del Evangelio. Y la Biblia no nos dice, pero dentro de esa multitud había miles de personas que tenían una carga en su corazón. También había cientos de personas que tal vez nunca se hubieran imaginado llegar a los pies de Jesús, llegar a escuchar, que ni siquiera se sentían dignos. Y muchas veces nosotros somos esas personas que no nos sentimos dignas de estar ante Dios, y no lo somos, pero aún así Dios tiene compasión de nosotros, tiene amor y desea que nosotros vengamos a Él. Dentro de esa multitud, hermanas, había un muchacho. Ese muchacho, la Biblia ni siquiera menciona su nombre, pero este muchacho tiene una gran participación en la historia que sin duda para nosotros debería de ser muy, muy reconocida, ¿verdad? Este muchacho, cabe resaltar que la Biblia no menciona que iba en búsqueda de hacer un discípulo de Jesús, ¿verdad? Que no buscaba ser enaltecido, no buscaba ser el centro de atención, solamente era un muchacho más que deseaba escuchar la palabra de Dios, que deseaba escuchar a su maestro, aprender de él, ¿verdad? Sin imaginar lo que Dios tenía planeado para su vida, lo que Jesús podría hacer a través de él, el milagro que iba a ser visto gracias a una acción pequeña que él tuvo y gracias a que él
no tuvo dudas y no tuvo excusas para ir. Ese muchacho probablemente tenía cosas que hacer en su casa, probablemente tenía un trabajo, probablemente tenía algo que atender, deberes, ocupaciones. Sin embargo, él tomó el tiempo de tomar sus 5 panes, sus 2 peces e ir a buscar a Jesús para escuchar acerca de su palabra. Sin duda podemos ver a un muchacho dispuesto, un muchacho que está decidido a dejar lo que está haciendo, a dejar todo lo que su responsabilidad para ir a buscar su prioridad, que es Jesús. Y cuando nosotros, hermanas, cuando nosotras decidimos rendir nuestra vida, cuando nosotras dejamos a un lado todo lo que estamos haciendo para ir a buscar a Jesús, nosotras nos tenemos que preparar. Porque cuando nosotros rendimos nuestra vida a Él para servirle, Él se lo toma muy en serio. Si nosotros le pedimos que Él nos use, Él lo hará, pero primero te tiene que probar. Nosotras estamos dispuestas a dejarnos usar por Jesús, a dejarnos usar por Dios. Aquí podemos ver una historia, ¿verdad? Una situación, algo en particular. Yo creo que ese muchacho no fue con la idea de decir, ay, Dios va a obrar grandemente en mi vida. Probablemente este muchacho ni siquiera iba a saber que iba a ser reconocido por Jesús dentro de una gran multitud, ¿verdad? Él solamente quería ir a escuchar y presenta la Biblia una situación que la verdad hoy en día, debido a nuestra falta de fe, sería muy difícil verla. Y es que había escasez de comida dentro de una gran multitud, ¿verdad? Y Jesús no solamente estaba probando la fe del muchacho, estaba probando la fe de la multitud y la fe de sus discípulos. Es algo que cabe recalcar. Ese muchacho estaba dispuesto a escuchar, pero cuando nosotros decidimos escuchar palabra de Dios, no solamente es para que nos entre en un oído y nos salga del otro, sino también para poner en práctica aquello que se nos enseña, aquello que Dios quiere transmitir en nuestra vida. Ahora, conocemos la historia, la mayoría conocemos la historia. Este muchacho viene a Jesús, entrega su comida y Jesús hace un gran milagro, ¿verdad? Logra alimentar a esa gran multitud y aún sobra comida. De esos 5 panes y de esos 2 peces logra sobrar comida. Y puede ver la gente, puede ver la multitud que Jesús sigue haciendo milagros y seguirá haciendo milagros aún en la actualidad con solamente un poco de lo que nosotros tenemos. Pero ahora, hermanas, ¿qué pasaría si la reacción de aquel muchacho fuera totalmente diferente a lo que la Biblia dice? ¿Qué pasaría si el muchacho no hiciera como se cuenta en la historia? Porque nosotros a veces ponemos frenos para servir a Dios, ponemos frenos para que Él nos use y ponemos frenos para que Él nos vuelva a hacer. A veces nosotros decimos, ay, yo ya estoy bien, yo ya voy a la iglesia cada domingo, yo diezmo o yo soy fiel, pero no buscamos ser perfeccionadas en Dios, no buscamos que Él nos use, no sentimos que, ay, bueno, pues es que yo no soy tan talentosa, yo no soy tan hábil, esto es todo lo que puedo dar para Dios. Pero ese muchacho no estaba dispuesto a conformarse con solamente ir a escuchar. Él estaba dispuesto a dejarse ser usado por Dios. Ahora, nosotros podemos responder de diferentes maneras al llamado de Dios. Podemos responder de diferentes maneras a la hora de que Dios nos quiere usar. Primero puede ser como los discípulos. Podemos responder como los discípulos cuando le dijeron a Jesús, ¿mas qué es esto para tantos? ¿Puedes tú hacer algo? Muchas veces nosotros en nuestra vida decimos, Dios, yo no soy muy talentosa, yo no tengo mucho que dar, ¿verdad? Yo no nací en una familia misionera, yo no soy hija de pastor, yo tengo un pasado, tengo una vida, estoy enferma, me han pasado muchas cosas que la verdad yo no siento que pueda yo servirte. Yo no soy útil para tu obra, y esos pensamientos siempre van a llegar a nuestra vida. ¿Qué puede hacer Jesús con nuestra vida? ¿Qué puede hacer Jesús conmigo, con Sofía, teniendo 20 años para su obra? La segunda cosa o el segundo freno que podemos poner al momento en que Dios quiere usar nuestra vida es actuar en la carne. Ese muchacho pudo haber dicho, ese crédito me lo voy a tomar yo, no le voy a dar el crédito a Jesús, y simplemente pudo haber tomado su pan, tomado sus peces y repartirlo con la gente hasta donde alcanzara.
sin duda sería un acto de bondad, sería un acto, ¿verdad?, que es bueno. Sin embargo, él no podría haber sido usado de la misma manera de como la Biblia nos muestra que se dejó usar, ¿verdad? Muchas veces queremos hacer todo por nuestra cuenta, ¿verdad? Decir, yo puedo hacerlo, hasta aquí es mi límite, yo conozco mi límite y en esto puedo trabajar, en esto no, y fin, se acabó, ¿verdad? Ni un intento ni nada, lo que yo pueda hacer y como yo pueda hacerlo y como yo quiera hacerlo, ¿verdad? Ese muchacho quitó el freno de actuar en la carne y de decir, yo puedo hacerlo, yo voy a llevarme el mérito, yo lo voy a hacer bajo mi voluntad porque son mis panes, porque son mis peces, y él decidió que Jesús actuara a través de su vida. La tercera cosa en que nosotros podemos reaccionar, o el tercer freno en que nosotros podemos poner a la hora en que Dios nos quiere usar, es: no tengo nada para dar, ¿verdad? Y ese es el punto en el que yo me quiero quedar. Cuando nosotras nos sentimos no hábiles, cuando nosotros nos sentimos no aptas para dejarnos usar por Dios. Y creo que ese es un freno que más que nosotros lo pongamos, Satanás lo pone en nuestra vida. Y es algo que cabe recalcar porque muchas de nosotros lo vamos a experimentar. Muchas de nosotros vamos a experimentar miedo, vamos a experimentar angustia, vamos a experimentar pruebas, enfermedades, miedos, tal vez un pasado que tú digas, me es imposible servir a Dios. Cuando nosotros pensamos en una mujer que sirve a Dios, ¿verdad? Pensamos en alguien que toda su vida se ha guardado, que toda su vida ha esperado, ¿verdad?, para que Dios lo use. Pero yo quiero hablarles acerca de eso, de cuando nosotros nos sentimos poca cosa, cuando decimos esta pregunta de ¿qué es esto para tantos? ¿Qué puedes hacer tú con mi vida? Y es lo que yo quiero recalcar en esta tarde, ¿verdad? Yo quiero compartir un poquito de mi testimonio. Yo no tengo toda mi vida siendo cristiana, llegué aproximadamente a la edad de 9-10 años. Sin embargo, a pesar de ser una niña, había cosas que para mí eran extrañas, como el uso de la falda, como el comportamiento de las niñas, ¿verdad? El cero contacto físico, niñas y niños, el poder tener un carácter, el tener un comportamiento pulcro, ¿verdad? Para mí eran cosas totalmente diferentes y yo estaba animada por ir a la iglesia. Me encantaban los cultos infantiles, aunque a veces me escapaba. Me encantaba escuchar, era muy buena aprendiendo, pero yo poco a poco fui notando la diferencia del mundo en el que yo vivía a la vida cristiana que actualmente estaba comenzando a vivir. Después pasaron años, cumplí mis 12 años, 12, 13 años, y yo comencé a tener amigas dentro de la iglesia, amigas que me enseñaron a vestir correctamente, que me enseñaron lo que era la modestia y por qué nos vestíamos modestamente. Sin embargo, hay algo que me dejó muy marcada y fue que a la edad de 12 años aproximadamente yo tenía unas amigas, éramos muy unidas, pero un día algo marcó en mi vida y fue que el padre de ellas una vez se acercó a mí y me dijo: tú no eres hija de misionero, no eres hija de pastor, no eres hija de evangelista, tus padres no son líderes, no están activos aquí en la iglesia, tú no eres nadie, tú eres mala influencia para mis hijas, yo no voy a dejar que tú te juntes con mis hijas y ellas están guardadas para Dios. Entonces yo me sentí mal, porque yo decía, wow, si es cierto, yo no tengo toda mi vida siendo cristiana, si Dios me hubiera escogido desde bebé, muchas cosas, muchos pensamientos que a un adolescente, ¿verdad?, llegan a su vida. Y después de ahí todo fue frenando un poco a poco. Mi deseo de servir a Dios ya no era tanto, porque yo decía, es que ya no hay nada que hacer. Si Dios escoge, a lo mejor sí es cierto, escoge a hijas de misioneros o hijas de pastores o hijas que se han guardado para el ministerio desde niñas. Entonces yo dije, no hay nada que Dios pueda hacer conmigo, o no, yo no soy útil para su obra. Hay muchas hijas de misioneros, hay muchas hijas de pastores, muchas hijas de evangelistas, ¿verdad? Hijas de miembros activos que sin duda Dios puede usar para su obra, pero en mí nunca se va a fijar. Y ese pensamiento fue creciendo conforme yo también fui avanzando de edad, ¿verdad? Después yo no me rendí, yo decía, si hay un poquito que Dios pueda hacer con mi vida, yo quiero hacerlo, yo quiero que Él lo use, no importa cuánto, no importa, mi sueño es ser esposa de pastor. Entonces yo decía, no importa si yo no voy a ser esposa de pastor,
simplemente quiero que Dios me use, y porque así se creció mi idea. Mi idea era de que las muchachas que iban a ser usadas por Dios tendrían que ser muchachas, que estuvieran guardadas toda su vida. Que las mujeres que iban a ser usadas por Dios eran muchachas que Dios había escogido, y que Dios sí tenía una acepción de personas. Ese era mi pensamiento, que Dios escogía y solamente esas, y nadie más recibía. Por más de que quisiera servir, nadie más, Dios ya tenía escogidos y fin. Ese era mi pensamiento. Después yo fui creciendo y yo fui descubriendo que Dios te usa a pesar de tu enfermedad, a pesar de tu pasado, a pesar de tus fallas, a pesar de que tú no eres hija de pastor, a pesar de que tus padres no son reconocidos, a pesar de que tu iglesia no es muy grande, a pesar de que tu iglesia es pequeña, a pesar de todo, Dios te va a usar. A pesar de tus fallas, de tus pruebas, de tus luchas, de todo, Dios te va a usar si es que tú estás dispuesta. Después, cuando yo cumplí 17 años, yo comencé a estudiar en el Instituto Bíblico, y actualmente todavía estoy estudiando en el Instituto Bíblico, y ahí fue donde yo pude conocer a más muchachas que comparten más historias. Conocí hijas de pastor que ellas decían, ay no, pues mi papá es un gran predicador, Dios nunca me va a usar de la manera en que a él lo usa, porque yo fallé en esto, yo hice cosas malas, yo pequé, y poco a poco yo fui conociendo muchachas que ellas tenían esa duda en su corazón, ¿será que Dios me puede usar a mí? Entonces no era de la posición que tenías, o no era del liderazgo que tú tenías, sino era un pensamiento que todas compartíamos. Después, el año pasado, yo me sentía en el punto más alto del cristianismo. Yo me sentía la más cristiana, yo me sentía la que todo lo podía, y Dios me va a usar, y yo ya estoy perfecta para la obra, y Dios va a hacer todo conmigo. Y el año pasado comenzaron a llegar cosas muy inesperadas en mi vida. Primeramente, experimento un cambio de iglesia, un cambio completamente de vida. Nos cambiamos de hogar, cambiamos de iglesia, cambio de instituto bíblico. Pero eso no fue todo, sino que yo le hice esta propuesta a Dios que se los mencioné antes. Yo le dije a Dios, oh Dios, estoy muy bien, me está yendo muy bien en el instituto, estoy trabajando con niños, estoy en el coro, estoy en rondalla, estoy en todo. Por favor, úsame, amo el ministerio, ¿verdad? Úsame. Y Dios se lo tomó muy en serio. Y Dios, al igual que los discípulos, necesitaba probarme para saber si yo estaba en serio. Y en noviembre del año pasado, Dios decide llamar a su presencia a mi mamá. Él decide decir, Reni, ven. Y Sophie se queda totalmente sola, ¿verdad? Se queda en un mundo donde se siente desprotegida, en un mundo donde mamá ya no está. Y yo dije, es mentira. Yo sola no puedo. Dios no me va a usar por mis talentos. Dios no me va a usar por mis habilidades, sino Dios necesitaba quebrar esa vasija que yo sola estaba construyendo, que yo sola estaba formando a mi manera, porque yo decía que la manera en que yo estaba viviendo era la mejor vida cristiana que estaba viviendo. Pero Dios necesitó quebrarme y decirme, en realidad tú no tienes nada. Y yo me jactaba mucho de mis habilidades, de mis dones, de mis talentos, pero Dios, cuando se llevó a su presencia mi mamá, me demostró que yo no tengo nada. Yo no tengo nada para darle, yo no tengo nada que usar. Llegó un punto de quiebre en mi vida de decir, ¿por qué estoy aquí? Señor, no me queda nada. Mamá no está, fue un golpe duro. No se hizo esperar la depresión, la ansiedad, los problemas, el agobio de yo decir, ya no queda nada, Señor, ya todo lo que yo había formado, yo respondí como la segunda opción que yo les di, el segundo freno, que fue actuar en la carne.
Yo creí que estaba viviendo mi vida cristiana perfecta gracias a mis dones, a mis habilidades, pero Dios me demostró y me tuvo que quebrar para decirme, tú no tienes nada. Yo estoy haciendo todo con tu vida, con lo poco que tienes que ofrecer. Y yo me di cuenta de esto, dije, yo no tengo nada. Yo me sentí como ese muchacho. ¿Se pueden imaginar cómo ese muchacho se sintió al lado de los discípulos? Es decir, estos hombres están tan entregados a Dios, y cómo Jesús decide tomar la vida de un muchacho que no era reconocido, en lugar de tomar la vida de sus discípulos para hacer un milagro. Y Dios tuvo que explicarme a mí que no era lo que yo era, sino lo que Él era en mi vida. Entonces yo sentí que no tenía nada que ofrecer. Yo llegué al punto de quiebre y decir, Señor, ya no hay nada más. Tuve que doblar mis rodillas, tuve que reconocer humildemente que yo también era como aquel muchacho. No hay nada que dar, hay mucha gente que puede dar algo, pero yo ya no tengo nada que ofrecer. Y es ahí cuando Dios me mostró, como si fuera arte de magia, hermanas. Cuando yo llegué a mi punto de quiebre, fue cuando Dios me mostró que a pesar de las fallas, a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, de las enfermedades, a pesar de un pasado que te atormenta, Él puede usarnos. Él puede usarnos aun cuando sentimos que todo se vino abajo, que todo lo que habías construido se destrozó. Él puede usarnos. Él puede usarnos así como Dios usó a ese muchacho con tan solo 5 panes y 2 peces. Jesús no usó a un millonario. Jesús no usó a un funcionario. Jesús no usó a sus discípulos en esta ocasión. Jesús decidió usar a un muchacho dispuesto, a pesar de que tenía poco. Y nosotros podemos ver en su palabra que Moisés solamente tenía una vara. La viuda solamente tenía un poco de harina y aceite. David solamente tenía una honda y 5 piedras lisas. Gedeón solamente tenía antorchas, vasijas y trompetas. Y es que nosotros solamente tenemos una vida quebrada, una vida tal vez con pruebas, con luchas, una vida marcada, una vida con enfermedad, una vida con angustia. Pero no se trata de cuánto tengas en tu vida, no se trata de una habilidad, se trata de disponibilidad y se trata de lo que Dios puede hacer con lo que tú tienes. No importa si es mucho o poco, no importa si eres hija de pastor, hija de misionero, hijo de evangelista, no importa si tienes un cargo en la iglesia. Él está buscando hacer contigo todo lo que Él quiera hacer si tú estás dispuesta. Porque aquello lo que nosotros llamamos insignificante, Dios lo puede transformar y lo puede llamar extraordinario. Así que, hermana, yo te animo a que decidas entregar todo a Dios, aunque tú sientas que no hay nada que ofrecer, aunque tú sientas que hay poquito, que te has quebrado, que han pasado situaciones en tu vida que te hacen sentirte incompleta, ¿verdad? Aún así tú decidas entregar eso poquito que tú tienes, ese corazón roto, ese corazón quebrantado, esa alma vacía, tú entrégala a Dios y Él la va a transformar. Él promete hacer un milagro en tu vida. Él te transformará y formará hermosas vasijas con un poco de barro si tú decides entregárselo.